Hola, ¿cómo están? Soy Manu Dombierer desde Acapulco, México. Espero que este año sea para todos los países, especialmente los países del continente americano, un mejor año que los anteriores. Parece que así será. Pero yo estoy aquí para hablarles de lo que he vivido, de lo que viví durante muchos años, que fue ese famoso neoliberalismo del que se habla mucho, pero que los jóvenes no entienden muy bien, y que fue la forma de actuar de aquel entonces que llevó al desastre posterior. Hubo dos personajes, un presidente de los Estados Unidos y una primera ministra de Inglaterra, que fueron, digamos, los jefes mundiales de ese neoliberalismo nefasto, que además de alejar, cosa normal en esos tiempos, alejar al occidente del oriente, con los peligros que eso conlleva, alejaron a la gente que quería una modernidad. ¿Qué hicieron Ronald Reagan y qué hizo Margaret Thatcher, la primer ministra de Inglaterra, que se recuerda como una dama de hierro y que fue en realidad una de las peores políticas que ha dado el mundo? En cuanto a Ronald Reagan, el pseudo estrella de Hollywood, ese par de individuos que ya murieron, les voy a leer ahora que sigue un poquito su biografía, son los que llevaron al mundo a este desastre que decía, en el cual se indilgó México sin tener por qué hacerlo. Pero vamos a hablar de lo que ustedes no conocieron y de lo que no se habla. Hablemos de Ronald Reagan. Ronald Reagan en 1980 ganó la nominación republicana de los Estados Unidos y derrotó a un hombre que era mejor quizás, que se llamaba James Carter, un presidente de Estados Unidos mejor que este, con una diferencia de 8 millones de votos, que no es cualquier cosa. Ganó Ronald Reagan el 44 de los 50 estados americanos. Americanos, es decir, valga la redundancia, yo no tengo la culpa que Estados Unidos no se haya encontrado un nombre, estadounidenses. Con 69 años de edad y 349 días en la primera investidura, Reagan fue la persona de mayor edad en la presidencia de Estados Unidos. Solamente Reagan, exactor de cine, que no tenía precisamente una inteligencia deslumbrante, el peor de ese par de individuos, de un hombre y una mujer, que llevaron al mundo a los efectos que sabemos, que conocemos. Era peor que él una tal Margaret Thatcher, que fue una de las primeras ministras, creo que fue la primera en sí del sexo femenino, del género femenino, de ser primer ministra de Inglaterra. Esta mujer era terrible, le decían la dama de hierro, como se sabe, como es conocida en la historia. Y tanto él como ella se lanzaron ¿a qué? A destrozar el sistema
mundial posterior, decidieron, tanto el actor de cine como la señora Thatcher, cambiar todo y terminar con lo que podía ser algo más justo para la humanidad. ¿Qué hicieron estos dos? Pues lo siguiente: privatizaron las empresas públicas y redujeron totalmente el poder de los sindicatos. ¿Qué significa eso? Imponer una fuerza tremenda de los ricos sobre todo los pobres del planeta. No solo los pobres, sino los que trabajaban en el planeta. Durante sus primeros años de gobierno eran populares porque disminuyó un poco la recesión y hubo algo que se pudo rescatar del pasado. Pero a partir de entonces, y estuvieron ambos varias veces reelectos en sus respectivos gobiernos, terminaron ambos en este estado espantoso de los viejos de caer en una especie de locura. Perdieron la razón. ¿Y por qué perdieron la razón? Porque simplemente habían llevado al mundo al horror que posteriormente veríamos y que sería en mucho el culpable de lo que vendría después. Hoy estamos en otro siglo, estamos en otro momento, yo creo que en otra serie de sistemas que la humanidad va a empezar a utilizar para el futuro. Lo que hizo también en ese momento, fue alinear la política europea de países cultos, de países mucho más avanzados en el sentido político que los propios Estados Unidos. Lo que hicieron fue terminar con Europa y alinear a Europa, como lo hemos visto y lo estamos viendo sobre todo hoy, día a día, subyugar a Europa a Estados Unidos completamente. Entonces no ha funcionado todo esto y simple y sencillamente nos han llevado a esta crisis que para América, para el continente americano, que no somos ya cuestión de hablar de americanos y hablar de estadounidenses, no es ya lo mismo. Han destrozado al mundo, pero esto es lo que nos está a nosotros favoreciendo en cierto sentido, a los países americanos de América, no a la vera de los países angloparlantes. Hoy por hoy, ciertos países de América, como es el caso de México, desde luego, de Brasil, Argentina, de Venezuela, de Cuba, desde luego, desde mucho tiempo atrás, nos estamos independizando completamente de América del Norte. Nos estamos volviendo verdaderamente americanos, en el sentido ya dicho. Por el momento vienen a nuestro país los grandes amigos del norte, con los que estamos en excelentes relaciones, con el presidente de Estados Unidos y con el ministro de Canadá. Y quiere venir también el nuevo presidente de Brasil, el renuevo, porque ya lo había sido, y había sido
enviado a la cárcel por ese derechismo inmundo que se hizo del poder en Brasil. En fin, hoy por hoy América Latina, lo que se llamaba la América Latina, pero que hoy incluye nada más ni nada menos que a Estados Unidos, puesto que en Estados Unidos hay, si mal no recuerdo, 40 millones de mexicanos, ¿sí? Que trabajan. América se está, en suma, América se está uniendo dentro de un sistema más justo, menos dominante de los angloparlantes y que va probablemente a arrastrar a otros países del mundo para ser verdaderamente demócratas. La democracia es simple y sencillamente el dominio de la mayoría. Y no pueden ser algunos ricos ni en el sentido minúsculo de la sociedad, ni en el sentido de un país, ni en el sentido de un continente, los que manden a los muchos millones de ciudadanos comunes y corrientes de diferentes niveles, por supuesto, porque así es, sino que todos los ciudadanos de la Tierra, porque por primera vez los animales están siendo respetados y protegidos. Yo creo que esta era a la que nos enfrentamos será mucho mejor. Hoy por hoy, ciertos países de América, por el momento vienen a nuestro país los grandes amigos del norte, con los que estamos en excelentes relaciones, con el presidente de Estados Unidos y con el ministro de Canadá. Y quiere venir también el nuevo presidente de Brasil, el renuevo, porque ya lo había sido, y había sido enviado a la cárcel por ese derechismo inmundo que se hizo del poder en Brasil. En fin, hoy por hoy América Latina, lo que se llamaba la América Latina, pero que hoy incluye nada más ni nada menos que a Estados Unidos, puesto que en Estados Unidos hay, si mal no recuerdo, 40 millones de mexicanos que trabajan. América se está, en suma, América se está uniendo dentro de un sistema más justo, menos dominante de los angloparlantes y que va probablemente a arrastrar a otros países del mundo para ser verdaderamente demócratas. La democracia es simple y sencillamente el dominio de la mayoría. Y no pueden ser algunos ricos ni en el sentido minúsculo de la sociedad, ni en el sentido de un país, ni en el sentido de un continente, los que manden a los muchos millones de ciudadanos comunes y corrientes de diferentes niveles, por supuesto, porque así es, sino que todos los ciudadanos de la Tierra. Ya no podrá haber jamás una Margaret Thatcher y un Ronald Reagan manejando a nuestro país. Ambos perdieron la razón antes de morir y por algo sería. Soy Manu Dambieler desde Acapulco. Periodismo igual historia.